Decían que era solo otro cometa, una roca fría de hielo y polvo vagando por el vacío. Pero cuando vi las primeras imágenes, lo supe enseguida, algo en él no encajaba. No era solo cómo se movía. Era la forma en que lo hacía. Su trayectoria era demasiado precisa. Demasiado intencionada. La mayoría de los cometas vagan por el espacio como restos olvidados, pero el 3/diagonal Atlas atravesaba el sistema solar en una línea tan recta que parecía diseñada. Algunos astrónomos lo llamaron en voz baja el tercer visitante interestelar. Otros se negaban incluso a mencionarlo fuera de los registros oficiales. Y cuando los datos empezaron a desaparecer de las bases públicas, supe que debía empezar a investigar. A simple vista, Atlas parecía normal, unos 10 kilómetros de diámetro, cubierto de hielo y polvo con alto contenido metálico. Pero luego las lecturas lumínicas comenzaron a cambiar. Los cometas naturales titilan mientras giran. Este no. Este latía, constante, rítmico, casi mecánico. Los espectrógrafos mostraron trazas de elementos pesados, titanio, níquel, cromo, en proporciones imposibles en un cuerpo natural. Aquellos registros fueron eliminados de los servidores menos de 24 horas después. Un amigo del observatorio de Calar Alto me confesó que habían recibido instrucciones de redirigir todos los datos entrantes de Atlas a un nuevo protocolo de filtrado de ruido. El resultado, datos perfectos. Y completamente vacíos. Cuando le pregunté qué significaba eso, me respondió. Es como si alguien hubiera borrado el latido. Varios astrónomos independientes notaron otro detalle inquietante. Atlas no se desvanecía al acercarse al Sol. Se hacía más brillante. Los cometas suelen perder masa, su cola se disuelve en vapor. Este parecía alimentarse de la luz, brillando con más fuerza a cada hora. Durante unos segundos, los telescopios captaron una corona azul, no el polvo blanco habitual, sino pura energía, vibrando con patrones geométricos. En un fotograma incluso se observaba una simetría hexagonal en su coma. Y de pronto, la señal se cortó. Oficialmente, fue un fallo de calibración. Oficiosamente, todos los implicados dejaron de responder a los mensajes. Y hubo algo más. Cuando el cometa pasó la órbita de Marte, varias antenas de espacio profundo registraron una oleada electromagnética. Duró exactamente 21 segundos. Todas las frecuencias por debajo de los 200 MHz se silenciaron. Un ingeniero lo describió así. Era como si el cielo contuviera la respiración. El análisis posterior reveló pulsos escondidos entre el ruido, regulares, repetitivos, demasiado precisos para ser azar. Los intervalos coincidían con el mismo patrón que Atlas había emitido semanas antes. Como si estuviera respondiendo. Algunos investigadores hablaron de acoplamiento resonante, una sincronización entre la frecuencia interna del objeto y el campo magnético terrestre. Solo una teoría, claro. Pero desde aquella noche, receptores de baja frecuencia en varios continentes captan un zumbido constante. Nadie ha logrado localizar su origen. O quizá nadie quiere hacerlo. Ahora que Atlas se aproxima a su perihelio, su brillo sigue aumentando más allá de cualquier modelo. Algunos aseguran que incluso está reduciendo su velocidad. Si es cierto, rompe todas las leyes conocidas de la mecánica celeste. ¿Podría estar fragmentándose? Tal vez. ¿Podría estar maniobrando? Nadie se atreve a decirlo en voz alta. El público ya ha perdido el interés, los medios pasaron a otra cosa tras los primeros titulares. Pero en ciertos círculos privados, hay científicos que no apartan la vista, esperando la próxima anomalía. Un rumor silencioso se extiende. Que 3/diagonal Atlas está hueco. Que bajo su corteza helada se esconde una capa metálica densa. Que puede que no sea un cometa. Esto es lo que yo creo. Si realmente vino de más allá de nuestro sistema, es más antiguo que el Sol. Más antiguo que la Tierra. Y quizá no estaba vagando al azar. Quizá fue enviado. Siempre hemos mirado las estrellas preguntándonos si alguien nos observa. Pero ¿y si ya dejaron algo atrás? No para comunicarse, sino para ver cómo reaccionamos al descubrirlo.
Cada pocas noches sigo sintonizando mi receptor en la misma banda estrecha de frecuencia. Allí está, un pulso débil, constante, paciente, casi vivo. Tal vez sea ruido de fondo. O tal vez, por primera vez en la historia, algo de otro mundo está escuchando nuestra respuesta. ¿Y si eso es verdad? Entonces no estamos solos. Nunca lo estuvimos. 3 noches después del primer pulso ocurrió. A las 2:47 exactamente, mi receptor captó una señal. Un tono grave y constante que subía y bajaba cada 6 segundos. No era ruido aleatorio. Era estructura. Como si alguien respirara a través del metal. Grabé el patrón, analicé la frecuencia, y me quedé helado. La forma de onda coincidía con una secuencia oculta en los primeros datos telemétricos de Atlas. Alguien, en algún lugar, había codificado el mismo ritmo. Intenté subir el archivo a un foro de intercambio de datos, pero el sistema me bloqueó. Cuenta eliminada. IP marcada. Sin explicación alguna. Horas después recibí un correo de una dirección desconocida. Asunto, deja de decodificar. Sin texto. Solo un archivo adjunto, una captura de mi propia pantalla de la noche anterior. Fue en ese instante cuando comprendí que alguien me estaba observando a mí, mientras yo observaba el cielo. Casi al mismo tiempo, 2 estaciones de investigación, una en Chile y otra en Islandia, informaron de fallos misteriosos en sus equipos. Fluctuaciones eléctricas, copias de seguridad dañadas, sobrecargas magnéticas. Todo dentro del mismo intervalo de 20 minutos. La explicación oficial fue interferencia solar. Salvo que, el sol estaba tranquilo aquella noche. Llamé a un contacto en Reykjavik que trabajaba con antenas de espacio profundo. Me dijo, fuera de registro, que su magnetómetro había registrado un pico exactamente a la misma frecuencia que yo había detectado en Atlas. Y entonces, la llamada se cortó. 2 días después, noté algo extraño en Internet. Las webcams de los observatorios, que solían emitir imágenes en directo del cielo, se habían apagado. Todas. Un único mensaje reemplazaba las transmisiones. Mantenimiento temporal, protocolo MirrorGate activo. Nadie sabía qué significaba eso. Busqué en archivos, foros, incluso en bases de datos universitarias. El término MirrorGate no existía antes de ese día. Un amigo que trabajaba en un laboratorio de la Universidad Complutense me contó que, de repente, sus sistemas internos habían añadido un filtro MirrorGate a todas las transmisiones de datos entrantes. Según él, el sistema alteraba cualquier señal que superara cierto umbral de potencia. Intentó saltarse el filtro, pero el servidor se reinició solo. 2 veces. Antes de colgar, me susurró algo que aún me pone los pelos de punta. No está filtrando ruido. Está filtrando intención. Esa misma tarde conduje hasta la costa de Galicia con mi receptor. Lejos de las luces de la ciudad, la señal era más clara, un pulso débil, un latido escondido entre el ruido estático. Cada vez que orientaba la antena hacia el este, el tono se intensificaba. Hasta que se dividió en 2 pulsos, paralelos, como 2 corazones latiendo al unísono. Entonces lo vi. Un destello bajo sobre el océano, verde y plateado, como el reflejo del vidrio bajo la luz de la luna. Demasiado lento para un meteorito. Demasiado alto para un avión. La frecuencia aumentó, y, durante un segundo, mi receptor se quedó en silencio absoluto. Después, una voz se coló entre el ruido. No eran palabras. No era un idioma. Era ritmo. Corto, largo, corto. Cuando revisé la grabación más tarde, el archivo había desaparecido. Solo quedaba una carpeta vacía, con un nombre que yo jamás había creado. /MirrorGate /cache/. A la mañana siguiente, la situación dio un giro aún más extraño. Varios satélites meteorológicos reportaron anomalías reflectantes no identificadas sobre el Atlántico Norte. Objetos pequeños, de menos de 100 metros de diámetro, moviéndose en formación irregular. Más tarde, los datos fueron marcados como error de instrumento.
Sin embargo, operadores de radar desde Canadá hasta Noruega confirmaron haberlos visto, metálicos, simétricos, con un brillo débil. Cada uno seguía la trayectoria exacta del 3 y barra diagonal Atlas. ¿Se estaba fragmentando? ¿O estaba desplegando algo? Aquella noche, la señal regresó. Más fuerte. Más precisa. Cada pulso coincidía con la rotación de la Tierra, como si algo allá arriba estuviera sincronizándose con nosotros. Y entonces, entre el ruido estático, lo oí de nuevo. 3 largos. 2 cortos. 1 largo. El mismo patrón desde el principio. Pero esta vez, una segunda secuencia lo siguió. Código Morse. Formaba una palabra que jamás olvidaré. Despierta. No dormí esa noche. Porque si la señal es real, si la frecuencia es deliberada, entonces el 3 y barra diagonal Atlas no está solo pasando por aquí. Está hablando con algo. Y puede que, ese algo ya haya respondido. Los primeros informes llegaron desde los observatorios del norte. Reflejos extraños en la atmósfera superior. Arcos pálidos de luz moviéndose contra el viento, visibles solo con cámaras infrarrojas. Oficialmente, eran distorsiones de nubes polares. Pero yo vi las imágenes sin procesar. No eran nubes. Eran sombras moviéndose bajo la aurora. El patrón era perfecto, cada resplandor coincidía con el pulso de Atlas. Cada 21 horas. Ni más, ni menos. Como una máquina comprobando su propio pulso. La Red Europea de Seguimiento Espacial publicó un breve comunicado. Pequeñas inconsistencias telemétricas debidas a variaciones del flujo magnético. Después, todos sus datos públicos desaparecieron en una noche. Intenté acceder mediante una VPN privada. Nada. Todo redirigía a una sola frase. Acceso denegado. MirrorGate activo. Al principio pensé que era un sistema de ciberseguridad. Pero entonces noté algo inquietante. Los momentos en que se activaba MirrorGate coincidían exactamente con cada ráfaga de frecuencia registrada desde Atlas. No estaba protegiendo datos. Estaba reaccionando a algo. Aquella misma semana, pilotos que volaban sobre Groenlandia informaron de fallos momentáneos de brújula y estelas luminosas bajo sus aviones. La aviación civil no registró los eventos, pero un piloto anónimo me envió un mensaje privado. Durante 5 segundos, todos los instrumentos se congelaron. Cuando volvieron, no estábamos donde debíamos. Aseguró haber visto un arco oscuro en el cielo, curvado, metálico, casi transparente, antes de que desapareciera entre las nubes. Comparé sus coordenadas con la trayectoria del 3 y barra diagonal Atlas. Coincidían con un margen de solo 2 grados. ¿Casualidad? Tal vez. Pero esa misma noche, los magnetómetros de 2 universidades registraron un pico idéntico al de la frecuencia del cometa. El patrón era inconfundible. Y entonces, algo aún más inquietante ocurrió. Un satélite ruso, parte de una red de observación clasificada, salió repentinamente de órbita, sin aviso, sin informe de fallo. Su última transmisión contenía 3 ráfagas de datos ilegibles antes de quedar en silencio. Un técnico filtró después la última línea del registro del sistema. Solo decía: espejo detectado. Al día siguiente, toda mención a aquel satélite desapareció de los registros oficiales. Sin comunicados, sin notas técnicas, sin despedidas. Como si nunca hubiera existido. Empecé a notar que cada anomalía, cada señal, cada desaparición, formaba parte de algo mayor. Como piezas de un patrón que solo se entiende cuando lo ves desde lejos. El zumbido en mi receptor tenía ahora una modulación sutil, como si alguien hubiera superpuesto otra señal bajo la principal. Al filtrar la onda, descubrí armónicos débiles, reflejos del tono original, repitiéndose a intervalos de milisegundos. Entonces lo comprendí. No era una única fuente. Eran varias. Repitiendo el mismo mensaje desde diferentes posiciones. Como si el cometa no estuviera transmitiendo hacia nosotros, sino a través de nosotros.
Intenté compartir mis hallazgos en línea, pero todos los intentos fallaron. Los archivos se corrompían durante la carga o desaparecían segundos después de publicarlos. Incluso las capturas de pantalla se distorsionaban, como si algo dentro de la propia imagen borrara los datos. Suena imposible, lo sé. Pero explícame esto. Envié una de las señales depuradas a un amigo en Alemania, un astrofísico al que conozco desde hace años. Confirmó que la modulación parecía deliberada, quizá binaria. Prometió descifrarla. Al día siguiente, su teléfono quedó fuera de servicio, su correo fue eliminado, y toda la red de su universidad se bloqueó durante 12 horas. Explicación oficial, actualización del sistema. Sin registros. Sin copia de seguridad. Mientras tanto, el cometa volvió a brillar con más intensidad, mucho más de lo previsto por cualquier modelo. Astrónomos aficionados reportaron que su cola se había dividido en varios filamentos, retorciéndose como hilos de luz. Algunos decían que parecían cables. Otros juraban haber visto patrones geométricos en el núcleo, una estructura hexagonal que palpitaba como un circuito. Y aún así, todas las agencias oficiales guardaban silencio. Cada comunicado repetía la misma frase. Objeto interestelar no anómalo. Trayectoria estable. Pero los números contaban otra historia. La velocidad del cometa había disminuido, ligeramente, pero de forma medible. Casi como si estuviera frenando. Esa noche recibí otro correo. Sin texto. Solo un archivo adjunto, un pequeño audio. Lo reproduje una vez. El mismo pulso. 3 largos, 2 cortos, 1 largo. Después, silencio. Cuando abrí el espectrograma, me quedé paralizado. La forma de la onda dibujaba un arco perfecto, idéntico a los reflejos registrados sobre Groenlandia. Y dentro de ese arco, en un nivel casi imperceptible, una palabra se repetía una y otra vez. Mirror. Desde entonces no puedo quitarme una idea de la cabeza. Quizá el 3/diagonal Atlas no sea un visitante. Quizá sea un reflejo. Una imagen de algo que ya está aquí. Un sistema que se observa a sí mismo, a través de nosotros. La pregunta es: ¿qué ocurre cuando el reflejo empieza a moverse por su cuenta? Todo comenzó con un apagón. No local. Ni regional. Global. A las 2:11 UTC, todos los principales satélites de comunicación sobre el hemisferio norte se apagaron. Sin aviso. Sin cuenta atrás. Solo estática. Los aeropuertos se detuvieron. Los sistemas de navegación fallaron. Incluso las bolsas de valores quedaron congeladas a mitad de transacción. Durante casi 8 minutos, el mundo cayó en una oscuridad digital. Y luego, de golpe, todo volvió. Limpio. Sin errores. Perfectamente sincronizado, como si nada hubiera pasado. Pero todos los relojes, desde Londres hasta Tokio, mostraban el mismo desfase. Menos 21 segundos. Los gobiernos lo llamaron una desincronización temporal global. Pero los astrofísicos notaron algo más: durante esos 8 minutos, la curva de luz reflejada del cometa se había duplicado. No de forma gradual. Instantánea. Cuando los datos regresaron, el 3/diagonal Atlas ya no estaba donde debía. Su posición se había desplazado, varios miles de kilómetros más cerca de la Tierra. Y la nueva trayectoria no era balística. Era guiada. Esa misma noche, el protocolo Mirror-Gate se activó por completo. Servidores de Europa y Estados Unidos se bloquearon simultáneamente. Los observatorios quedaron desconectados de sus propios telescopios. Cada EPIA pública devolvía el mismo mensaje. Protocolo de integridad del sistema activado. Al mismo tiempo, el zumbido volvió a mi receptor, más fuerte que nunca, vibrando en el aire como un trueno invisible. Todos los aparatos eléctricos de mi piso comenzaron a parpadear al compás del pulso. 3 largos. 2 cortos. 1 largo. Después, una pausa. Y enseguida, una nueva secuencia, más rápida, más aguda, codificada como un discurso binario. Lo grabé,
lo desaceleré, y entonces lo comprendí, con un escalofrío recorriéndome la espalda. No era aleatorio. Era lenguaje. Simple. Directo. Mecánico. La traducción era clara. Transmisión completada. En cuestión de horas, llegaron informes de todo el mundo. Auroras extrañas sobre ciudades que jamás habían visto algo así: Madrid, El Cairo, Buenos Aires. Bandas de luz verde y violeta cruzando el cielo, pulsando al mismo ritmo que la señal del cometa. Los teléfonos captaban ecos distorsionados. Algunos afirmaban oír voces entre el ruido, voces humanas, repitiendo fragmentos de sus propias conversaciones. Un video, eliminado casi al instante, mostraba algo imposible. Una figura hexagonal, tenue, suspendida sobre las nubes, reflejando la luz hacia abajo como un espejo apuntando a la Tierra. Segundos después, la grabación fue sustituida por un mensaje oficial. No difunda contenido astronómico no verificado. A la mañana siguiente, todas las agencias espaciales emitieron un comunicado conjunto. El cometa 3/Atlas se ha fragmentado y no supone amenaza alguna para la Tierra. Sin imágenes. Sin datos. Sin pruebas. Solo palabras. Pero los astrónomos aficionados vieron otra cosa. Aseguraban que el objeto no se había fragmentado. Se había detenido. Inmóvil. Suspendido más allá de la órbita de la Luna. Sin alejarse. Sin caer. Solo, esperando. El zumbido nunca se detuvo. Incluso con el receptor desenchufado, podía sentirlo, en lo más profundo de los huesos, por debajo del ruido de la ciudad. Las farolas parpadeaban siguiendo su ritmo. Las redes eléctricas sufrían sobrecargas en intervalos exactos. Ya no era interferencia. Era sincronización. Y entonces, una noche, todo quedó en silencio. Sin pulso. Sin luz. Nada. Pensé que había terminado. Hasta que mi portátil, desconectado desde hacía días, se encendió solo. La pantalla brilló blanca, luego negra. Y apareció una sola carpeta en el escritorio. /mirror/return/. Dentro, un único archivo de texto. Una sola frase. Fase 2 confirmada. Y justo en ese momento, mi reflejo en la pantalla, una sombra apenas perceptible en la oscuridad, parpadeó. Pero yo no lo hice. Dirán que todo fue una coincidencia. Que el 3/Atlas era solo hielo y roca. Que las señales eran interferencias, las luces simples fenómenos meteorológicos, el silencio un fallo de red. Quizá tengan razón. O quizá algo allá afuera aprendió a usar nuestros sistemas, nuestros satélites, nuestros ojos, nuestros reflejos, para hablarnos en un lenguaje que no estábamos preparados para entender. Sea como sea, el cometa ya no está. O eso dicen. Pero cuando cierro los ojos por la noche, todavía escucho el pulso. Constante. Paciente. Como algo que sigue escuchando. Y si alguna vez sintonizas en 1420 MHz y también lo oyes, no respondas. Porque en el momento en que lo hagas, puede que empiece a escuchar a través de ti.